Con el gusto de que estén con nosotros y con el deseo de que se queden a lo largo de esta transmisión, yo soy Fernando Rivero y desde la redacción del periódico Universal, hoy me encuentro acompañado del señor Roberto Duarte, que nos va a platicar bastantes cositas que pasaron en este 2025 a nivel laboral. Creo que fue un año venturoso, Roberto. Sí, fue un año particular, ¿no? O sea, yo creo que no solamente en lo que respecta a mi trabajo, yo creo que en lo que respecta a la vida de todos, ¿no? Fue un año extraño, yo diría. Extraño bien, extraño digiriendo todavía, asimilando. Extraño. O sea, creo que todos, no sé, hablo por mí obviamente, pero respiro esa sensación en el mundo. Estamos justo eso, como reconociendo una nueva forma de vivir, una nueva forma de lo cotidiano. O sea, esto que te decía ahora que entrábamos por aquí por la redacción del periódico, de reconocer que ya estamos en otro tiempo, en otra era, ¿no? Y hay momentos y ambientes que de repente parece que son como cautivos en el tiempo, ¿no? Sí, que se detiene un poco esa sensación, esas atmósferas que nos remiten al pasado, ¿no? Y es justo eso, o sea, hay una cuestión con el tiempo, con la suspensión del tiempo, que este año particularmente pues fue así. Y en lo que respecta específicamente solamente a mi trabajo, bueno, hice arrancando el año una serie que está a punto de estrenarse que se llama El avión de la de Ángeles Mastretta. No. Sí. Que la dirige la hija. Ajá, que la dirige Catalina Aguilar. Se llama... se me fue el avión. Hace rato estábamos hablando de eso con Diana Bobbio. Del libro, ¿no? De su mamá. Sí. ¿Mal de amores? Mal de amores, sí. Exacto. Y es que son un montón de cosas, te digo. Y aparte ya uno empieza a acercarse a los 50 y ya también la memoria empieza a fallar. O sea, todo es tiempo. Tú no te lo puedes permitir porque la materia prima de un actor es la memoria. No, pero ahí te va. La memoria del actor tiene una forma muy particular de trabajar. Como es un músculo que ocupamos todos los días. Es muy selectivo también, porque entonces yo tengo que... O sea, cuando sabes que estás en trabajo, ¡pum! Es que ahí te va. ¿Cómo funciona específicamente la memoria del actor? Yo tengo que memorizar 20 escenas para mañana, ¿no? Las memorizo, pero pasado mañana ya me las olvidé, porque tengo que tener ese disco duro libre. Resetear. Libre, porque mañana tengo que memorizar otra cosa y otra obra de teatro y todo. Entonces es muy particular, tenemos muy buena memoria, pero borra archivos para tenerla disponible, claro. ¿Sabes? O sea, sí. Entonces a mí me cuesta, o sea, la gente me dice, sí, claro, porque de pronto me encuentro gente y, Roberto, pues no me acuerdo cómo se llama, porque también conocemos una cantidad de gente tremenda en cada proyecto y bueno, los actores pues de por sí estamos medio loquitos. bueno, fue Mal de Amores. Como ustedes ya vieron, es el señor Roberto Duarte. Y a mí nada más permítanme presentar el nombre de la emisión. Esto es Que Ver 321, en donde hablamos de plataformas, de lo que viene, de lo que se ha hecho. Este año tú tuviste presencia y vas a seguir teniendo en plataformas. Y bueno, nada más déjenme decirles que por favor nos dejen sus comentarios a través de la ventana de diálogo. Esto es bien importante para nosotros, para saber qué darles, para saber qué temas retomar. En la producción de este espacio, el señor Darío Soto y el señor Arturo Arredondo, la sangre nueva de este equipo. Y bueno, Roberto, ahora sí retomando, me parece interesante eso que dices de la memoria, porque a veces en un script, en un bonche de... Bueno, yo estoy pensando en el pasado otra vez, en papel, que seguramente antes te llegaban tus escenas en papel y ahí tú te hacías bolas. Ahora creo que muchos trabajan ya con el teléfono, con su tablet. Sí, te llegan tus sites por WhatsApp. Ajá, y seguramente en muchas de ellas pues ibas del drama a la risa o del drama a la... Sí, todos los géneros. Ajá, en un solo día. Sí. Y me parece interesante eso que dices, que bueno, que llegas tú al set muy preparado, pero que terminando el llamado seguramente se agradece, ¿no? Que tú ¿cómo se llama ese proceso? Que tú lo desfogues, que tú lo olvides, que tú lo guardes. Que tú te desconectes de la ficción. O sea, sí es un trabajo muy complejo el que hacemos los actores. Es como abrir un portal interdimensional para
para convertirte... Para meterte en alguien, ¿no? Convertirte en algo que no eres y hacer vivir como... parecer cierto y vivir como cierto algo que tú sabes que no lo es, porque es una representación solamente. Entonces... Oye, Roberto, pero a lo largo de ¿cuántos años de trayectoria? 30 prácticamente. A lo largo de 30. Y si estás rondando los 50, empezaste en los 20. Sí. Seguramente, si tienes esa característica de desfogar, de lavar tu mente, de hacerle espacio, también yo creo, no lo sé, no soy actor, pero sí hay algún diálogo, algo de algún personaje, no sé si el más importante o no, pero algo que se te quedó o algo que hizo contacto contigo a nivel emocional, que se te quedó por algo, no lo sé. Pues me acuerdo de la canción de La Reina de la Noche, El baile de los 41, porque tuve que estudiar mucho para poder cantarla. Pues sí, se te quedan cositas. Cositas, destellos de tu paso por cada personaje. Oye, y hablando de esos 30 años, ¿fue este año realmente importante o ha sido realmente importante? Empezamos como la recta final del año, pero hago referencia a la serie de Paco. ¿Quién lo mató? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque ahí habíamos visto series documentales en donde estaban como muy más apegadas a lo que pasó, al proceso, a las detenciones, a si se llevó o no bien el caso. Pero esta serie en particular me parece que llamó la atención por tu interpretación. Paco, en lo que yo alcanzo a percibir, pues fue un personaje muy, muy querido, muy desfachatado, tenía su propio estilo y la gente lo adoraba. La gente tenía su comunidad de seguidores de ese humor ácido, de esa sorna que solía hacer con desparpajo, y supongo que significó pues un reto importante para ti, llegar a esos tonos, empatar con esa suerte de personalidad que él tenía. No sé si estoy en lo correcto o tú cómo lo tomas. Pues como cualquier otro personaje. Uh-huh. O sea, la única diferencia del personaje en Quien lo mató con los otros, que es que ese personaje es un personaje que habita en el inconsciente colectivo de una nación. Uh-huh. Sí. Por todo lo que tú mencionas, ¿no? Entonces, representar un personaje que habita en el inconsciente colectivo de un pueblo, pues te confina una gran responsabilidad, porque tienes que cumplir con la memoria del espectador, uh-huh, con lo que está registrado en la memoria, y no es una cuestión solamente gestual, es una cuestión de sensación, de qué es lo que te provocaba cuando veías a este personaje. Entonces, pues la serie se estrenó hace 2 años, la hicimos hace 3, y sí, definitivamente fue un personaje que marcó un antes y un después en esa trayectoria de 30 años de trabajo. Mira. De 30 años de trabajo en el teatro, en las aulas, como director de escena, como director de contenidos en medios de comunicación, como maestro, como muchas cosas, porque tuve posibilidad de hacer un recorrido profesional muy extenso en todas las posibilidades de la creación escénica y del entretenimiento también, porque te digo, fui periodista, o sea, fui reportero de espectáculos, fui reportero en Nota Roja, fui director de contenidos, fui maestro, fui director de escena en ópera, en teatro. He tenido la posibilidad de hacer un recorrido extenso en todas las posibilidades de nuestro quehacer. Y facetas de estas que tú me estás hablando en tu quehacer profesional, que de alguna manera también tuvieron contacto con este personaje que interpretaste, ¿no? Sí, porque pues sí, era muy mediático. Forma, era algo mediático, y era la época, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando yo era reportero era el tiempo en el que los programas del señor estaban en su apogeo, uh-huh, ¿no? ¿Qué, 90s, 2000s? Más o menos. 90s. Ajá. Oye, ¿dónde reporteaste? Yo reporté en Ciudad Desnuda. Fue el primer programa en el que trabajaba en la Ciudad de México. Roberto Duarte, Fuerza Informativa Azteca. Tenía 19 pura años. Nota roja, ¿no? Pura nota roja cubría, y después empecé a cubrir espectáculos también ahí. Luego fui corresponsal para El Gordo y la Flaca, claro, y para Primer Impacto. También escandalosones, ¿no? Escandalosones también, y cubría espectáculos para El Gordo y la Flaca y
y pues Nota Roja y Ciudad y cosas más amarillonas para Primer Impacto. Y bueno, estudié en la Escuela Nacional de Teatro, o sea, fue un recorrido, digamos, en espiral, para llegar al momento en el que estoy ahora. Oye, a mí se me hace importante, se me hace interesante abordar esta faceta tuya, yo no la sabía, y te sigo en las redes que sueles compartir como cosas más personales. Yo no sabía, o no has compartido esa parte, o no la he visto yo, que habías sido reportero, y en especial de Nota Roja, que desde la escuela, a los que estudiamos periodismo, nos dicen que es como de las fuentes más mal vistas, menos queridas. Pero de las más ricas. Sí, claro, a eso iba exactamente, ¿no? Por el temple que debes tener. No, y también por la posibilidad que te da para sublimar la información, ¿no? Porque es información muy dura en casi todas las ocasiones, pero te confina a eso, a un acto de responsabilidad sensible para hacer entregas pues que evoquen a otra cosa. Y a mí me gustaba mucho escribir Nota Roja. ¿Sí? Mucho. Lo disfruté mucho. Y en ese tiempo tuve oportunidad de entrevistar también mucha gente. O sea, por ejemplo, entrevisté a Gabriel García Márquez una vez. Wow. Y cuando eres joven y eres ignorante, la ignorancia es atrevida. Entonces yo era muy... Ese arrojo, ¿verdad? Yo era muy atrevido. Yo era muy atrevido de chamaco y le caí muy en gracia al señor y me dio muy buenos consejos como escritor, ¿no? Me dijo, pon mucha atención. También, y me dijo, pon mucha atención a la Nota Roja porque ahí verás muchas historias que después te interese contar. Y sí fue así. Que era reacio para las entrevistas, ¿eh? Pero yo le caí muy bien porque yo era muy simpático. Oye, ¿qué le preguntaste? No me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que terminé sentado en la mesa con él y con María Rojo y bailé danzón con María Rojo. Dale. Porque ¿te acuerdas que había una revista, no sé si todavía exista, de política que se llamaba Nexos? Sí, claro. Sí. Era un aniversario de como análisis político. De análisis político. Era un aniversario de esta revista, de la revista Nexos. Y estaba Gabriel García Márquez. Que no estoy seguro si el director es precisamente Aguilar Camín, el esposo de Ángeles Mastretta. No me acuerdo, pero fue hace muchos años. Yo tenía 21 años por ahí. Y era el aniversario de esta revista y nada, me mandaron a cubrir el evento y estaba García Márquez y lo terminé entrevistando y terminé sacando a bailar a María Rojo. Y te echaste tu baile. Y terminé a bailar. Hay por ahí unas fotografías viejitas que tengo de esas instantáneas, ¿sabes? Y me quedé ahí platicando con ellos porque te digo, la juventud y la ignorancia son muy arrojadas, son muy atrevidas. Claro. Qué gran experiencia. Oye, sí, fueron muchas grandes experiencias en esa época. En la Nota Roja yo en algún momento con una compañera de la carrera, pues ella estaba muy ávida de empezar a cubrir lo que fuera. O sea, muchos estamos cuando somos recién egresados como diciendo somos todoterreno. Pero a ella emocionalmente le pegó mucho. Le pegó mucho de las primeras coberturas. Recuerdo que tuvo que hacer, conoció a alguien de las ambulancias que están en Reforma, en el Ángel, que agarran la señal y pues van a donde vaya, ¿no? Sí. Y a ella le tocó ver pues un choque muy aparatoso, una cosa muy, 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 muy aparatosa y le pegó y dijo no más. Sí, yo vi cosas. No es por aquí. Yo vi cosas muy feas también en esa época, muy, muy feas. Pero... lo resistí. Igual que en tu proceso actoral también decías esto está chamba, me deshago, lo escribo, lo narro, lo redacto y pum. Vámonos. Creo que sí, o sea, creo que he sido hábil en ese sentido en poner una distancia entre Roberto la persona y Roberto el profesional, el profesional en formación y el profesional en acción también. ¿Cómo llegas a la cobertura de medios? O sea... Por casualidad, o sea, yo estaba buscando una puerta de entrada a los medios porque lo que yo quería era ser actor, ¿no? Pues estudiando en la Nacional de Teatro. Estaba en la Escuela Nacional de Teatro y estaba buscando una oportunidad y grabé un programa unitario de una cosa que se llamaba Casos sin Respuesta, algo así, que hacían cosas como recreaciones de casos y cosas así. Ok. Me acuerdo algo como de una posesión en una ouija, ese tipo de programas que hacían en esa época. Y me puse a conocer la redacción de Televisión Azteca y en el Ajusco.
Y estaba Federico Wilkins, que en ese tiempo era productor de ese programa. Él fue mi primer jefe. Era un hombre muy escandaloso cuando hablaba. Histriónico, ¿no? Cubano, muy histriónico, exacto. Y decía, es que para este programa necesitamos a alguien que sepa de literatura, que escriba bien. Y yo acababa de terminar la preparatoria y ya había escrito 2, 3 obras de teatro y yo ya me sentía un literato, ¿sabes? Llegué, me le di la vuelta y dije, yo escribo. Perdón, ¿me hablaba? Sí, esas cosas que hace uno de chavo. Yo no había estudiado periodismo. Y me dijo, ¿de verdad? A ver, me sentó, me hizo una prueba de redacción y el otro día empecé a trabajar como redactor en un programa que se llamaba en esa época Primera Edición, algo así, con Lili Telles y Roberto Mateos. Ese programa duró realmente muy poco. Y me llamó Federico y me dijo, me gusta mucho cómo escribes, tienes buena presencia, no te interesa empezar a cubrir, hacer reportajes, pues. Y como yo había estado trabajando como redactor, pues ya me había tenido como un entrenamiento de ver porque mi trabajo como redactor era ese, ¿no? Revisar todas las notas de los reporteros para armar los intros, ya sabes. Todo el proceso. Ajá. Y dije, pues sí, claro que puedo. Y así fue y pues fueron los primeros 3 años de mi vida profesional, de los 19 a los 21, 22, por ahí. Hasta que dije, no, me estoy yendo por un lado que no es lo que yo quiero. ¿Pero te gustó? Lo disfruté muchísimo, lo disfruté tremendamente, aprendí muchísimo de los ritmos y de los tiempos de la televisión, de los medios. O sea, había veces que estaba yo redactando frente a la computadora con 3 palabras de ventaja cargando en el prompter para algún conductor. O sea, al aire. O sea, al aire. O sea, cosas que tú como periodista sabes. Y que muchos de tus compañeros no saben. Sí, ¿no? Exacto. Y cuando cubría espectáculos también eso, ¿no? De pronto saber cómo acercarte a un artista, cómo entablar una conversación interesante con él. Y ahora que estoy de este lado, que era el que quería yo originalmente, también cómo construir una conversación con un reportero y darle una buena entrevista a un reportero, a un periodista. Y ya está, casi que se las doy editadas. Esto sí, esto también, esto primero y esto después. Ya sé dónde va el byte, ya sé cuál va a ser el byte. Oye, y también hiciste referencia a la docencia. Sí, entonces después, cuando vi que la cosa se estaba yendo para un lado que yo no quería, y que además, pues pueblo chico, infierno grande, ¿no? O sea, el medio, a fin de cuentas, es pequeño, te empiezan a reconocer. Entonces ya nadie me creía que yo pudiera ser actor. Decían, él es reportero. Entonces dije, no, yo me tengo que ir de aquí. Y me fui de México. Me fui a estudiar primero 1 año en España y después 3 en Italia. Y ya a hacer mi formación académica teatral. Y cuando regresé, lo primero que se abrió en el terreno escénico fue la docencia. Empecé dando clases en Casa del Teatro, luego en la UNAM, y volví a los medios, pero ahora como director de escena. Dirigía escena en La Historia Detrás del Mito, El Informal, muchos programas de televisión azteca. Y haciendo teatro institucional. Y te digo, ya en lo tuyo. Ya en lo mío, pero seguía sin estar en el lugar del actor. Estaba era el maestro y el director. Todavía no llegabas al lugar que querías del actor. Sí, o sea, todavía no, o sea, te digo, fue como una espiral. Te digo, llegué a dirigir ópera. O sea, fui a dirigir una ópera en Suiza. O sea, ha sido un camino de muchas peripecias, pero muy afortunado porque he tenido la posibilidad de aprender mucho. Y pues desde muchas aristas. Y desde muchas aristas, exactamente de todo lo que involucra ¿Y cuándo ya llega ese personaje o cuando dices, ahora es para mí, llega o lo buscas o se da? O... Sucedió, o sea, ya estaba yo dando clases en la UNAM. Daba clases en la UNAM y yo me acuerdo que le decía a mis alumnos que lo importante de un artista tiene que ser su discurso artístico, estético. No sé si era miedo o soberbia o una mezcla de las dos. Yo les decía a los chavos, yo no estudié para repartir fotografías, porque los procesos de selección de actores son muy duros. Son muy duros porque, sí, o sea, es
fórmate con una foto tuya en la mano. Y son duros y son violentos. Sí. Y a mí no me gustaba ponerme en ese lugar. Por lo que te digo, no sé si era miedo o soberbia, o por sentirme demasiado. Y como quiera, ya traías un bagaje atrás, y ya tenía un bagaje, pero ponerme en ese lugar era muy doloroso. Entonces no me gustaba. Y yo les decía a los chavos, hay que construir un discurso artístico que sea tan potente que ellos vengan a buscarte a ti. No que tú tengas que ir a repartir tu foto. Pasaba el tiempo y no sucedía y me daba miedo. Yo decía, al rato voy a hacer, o sea, el maestro se va a tragar sus palabras, no lo van a buscar por ningún lado. Pero sí sucedió. Me empezaron a buscar o sea, la primera serie que hice ya como actor fue Juana Inés. Con Arcelia Ramírez, Lisa Owen. Ese fue mi primer personaje en una serie. Y de ahí, o sea, que realmente son... Nada más jalaste y se fue. Se fue como hilo de media, fueron 10 años, de eso para acá ya son 10 años. Que pues sí, se terminan de coronar con el personaje de quien lo mató, definitivamente, ¿no? Porque pues es ya una exposición masiva con un personaje protagónico, con un elenco multiestelar. Sí, cómo no. Y me ponen a mí encabezando ese elenco, ¿no? Entonces, sí fue un momento definitivo, pero lo que te digo, o sea, no fue fortuito, no llegué ahí ya llegó, no. O sea, Casualidad. Entonces, no, llegué con una gran certeza del que soy. Oye, Roberto, y hablando de esto que decíamos hace algún momento, de que no es ese personaje que interpretaste, pues no es alguien que habitaba solamente en la pantalla y en el ingenio de un autor, sino que tuvo carne y hueso y una personalidad propia. Y un éxito brutal. Sí, claro, yo te hacía referencia a pues humor tan suyo. No sé si bueno o malo, ni estamos aquí hablando de eso. Suyo. No se puede juzgar a nadie si no es en su tiempo. Claro, y aparte, pues yo creo que bueno, porque la gente lo adoraba. Lo adoraba. ¿No? Tomando en cuenta eso, ¿qué te dice la gente cuando vio tu trabajo? A mí, la verdad es que recibí solamente buenas críticas de mi trabajo. Solamente buenas críticas. O sea, en la calle y en los medios. O sea, los medios que trataron mal a la serie, o algunos de mis compañeros, remataban siempre diciendo, pero el trabajo de Roberto Duarte es excepcional. Mira. Entonces, estoy muy satisfecho con eso y sí marcó un antes y un después. Y entonces de allá para acá, gracias a Dios, también he tenido muchísimo trabajo con personajes. Y eso también está bien chingón, bien chido, bien padre, como quieras decirlo. Los directores de escena y los directores de casting y los productores me ven de 1000 formas. O sea, no hay un lugar en el que me estén encasillando, un lugar en el que, o sea... Y qué bueno, porque eso a veces nada más o solo comedia, o solo drama, o solo malos. Yo conozco y tengo compañeros que son grandes actores o grandes actrices, pero que la industria los tiene identificados de una forma y de ahí no los mueven. Y luego la gente los critica a ellos de, ay, otra vez es fulano haciendo de fulano, pero no es culpa de ellos. A veces es la industria que no los quiere mover de ahí. Y a mí, por fortuna, ves entre un proyecto y el siguiente el salto de dimensiones a los que me llevan con los personajes. O sea, los que se estrenaron este año, ¿no? Zelda 211 en Netflix. Claro, aquí estuvo Noé Hernández también platicando. Con Noé, que yo soy la mano derecha ahí de Noé en el golpe ahí dentro de la prisión, que es un asesino asqueroso con un aspecto físico así de dar terror, ¿no? De dar terror. Y lo pones frente a la vestida porfiriana del baile de los 41, ¿no? La delicadeza. O Paco Stanley, o el caradura de Paco Stanley. Exacto, ¿no? Pero con ese encanto. Sí, claro. O el personaje que hice en Un extraño enemigo, ¿no? Que está basado en un personaje histórico muy oscuro de te la debo. País. No la he visto. Vela, Okay, yo creo, okay. Lo creo de verdad, sin lugar a dudas, que es una de las mejores series que se ha hecho en este país. Mira. Un extraño enemigo está disponible en Amazon Prime, la dirigió Gabriel Ripstein y va de la matanza del 68.
la primera temporada. Se me queda como asignatura pendiente. Vela. Y yo ahí hago un personaje muy oscuro de la historia de nuestro país. Entonces, eso, ¿no? He tenido posibilidad de saltar en posibilidades muy extremas como actor. Pues qué bueno. Y eso está padrísimo. Sí, claro. Eso está padrísimo. Y eso me da un gran respeto de mis compañeros, de los directores, de los productores a mi trabajo. Y eso es algo de lo que me vanto y lo que celebro tremendamente en mi quehacer. Y en esta búsqueda en esta serie de oportunidades que te llegan, ¿también has rechazado cosas? Que digas, no, ya es lo mismo, o no sé, o no me llena. No he llegado a ese punto así de rechazar algo porque diga, ay, no está a mi altura. No sé, tampoco llego. No, ya no quiero hacer esto. Todavía no llego a ese punto. Espero que algún día suceda. No, todavía no. O sea, todavía las cosas que no he podido hacer ha sido o porque no dan los tiempos o no cuadran las fechas o... Lo que sí he rechazado siempre desde el inicio, es el maltrato. Ok. Es el maltrato. Y insisto, el trabajo del actor es muy duro también por eso, ¿no? Y puedo pensar que esto lo dices por los directores tiránicos, por los directores que son... Gracias a Dios eso ya ha cambiado mucho, pero en mi época de más chavo, o sea, esa tiranía venía desde los procesos de formación de los actores en las escuelas. Entonces yo no lo toleraba ni siquiera entonces. Okay. ¿No? A ese tipo de maestros me paraba y me salía de sus clases. Ese tipo de directores. El rebelde, el muchacho. Fátima Bosch. Contestón. Pero vamos, en esta época, hoy, ese tipo de conductas es aplaudible, ¿no? De decir, claro. Sí. Pero en la nuestra, cuando yo estaba chavo, quien se atrevía... Era cerrarte las puertas. Era bien visto el que agachaba la cabeza. El que agachaba la cabeza, el que se dejaba. Y si tú como maestro me pisoteas, pues es que tú tienes la razón, ¿no? Entonces yo me tengo que callar. Entonces, yo nunca, hubo algún director hasta al que sí llegué a darle yo un golpe a él por su forma violenta de tratar a los actores. Y entonces en defensa propia. Por sobrevivencia, ¿no? En defensa propia. Entonces, obviamente, eso también hace más lentos los procesos, ¿no? Eso hace más lentos los procesos. Entiendo entonces que eres selectivo. O sea, dices, esto sí, esto puede ser. Digo, sí, más que selectivo, yo diría, no sé cuál sería la palabra correcta. Pues lo piensas, lo evalúas. Pienso. Oye, y hay muchos de tus compañeros, por una parte también aquí lo hemos hablado, que esta es una de las mejores etapas para los actores. Sí. Porque hay un montón de trabajo. Sí, eso y también. Qué bueno. Eso también. Y hay muchos que aunque no tienen trabajo y es su ideología y su manera de ver la vida y de vivir su vocación y profesión, por ejemplo, desdeñan hacer telenovelas. La televisión, de esa televisión de los melodramas. Es que esa era una trampa, ¿eh? Esa era una trampa también de ese tipo de maestros. De ese tipo de maestros que metieron esa idea en los actores de que no, si haces telenovelas eres una p***. No. O sea, es una generación que seccionó, sí, ¿no? Que dividió. Y entonces se empezó o sea, porque si nos vamos más para atrás, los teatros de Ofelia Guilmain, los teatros del Seguro Social, estaban retacados del pueblo. Y eran como tantos dicen, de lunes a lunes, o de martes a domingo. Martes a domingo estaban retacados de público real, de público real. Entonces, después vino esta época de esos intelectuales que empezaron a... y que aparte lo hacían con dinero público y las vacas sagradas y todo, y entonces empezaron a dividir. Y eran cerrados, ¿no? Y eran cerrados. Y entonces perdimos todos, porque entonces sí la televisión empezó a perder también, porque empezaron a dejar de tener figuras como las tenían antes, para tener solamente productos, y el teatro empezó a aislar a los actores con más contenido en una mentira de vacas sagradas, ¿no? La neta, eso fue lo que pasó. Y eso ideología operó mucho tiempo. Mucho tiempo,
Pero por fortuna, con las plataformas y todo, pues eso vino a romperse, ¿no? Porque entonces la televisión se dio cuenta que la competencia ya no era entre las dos televisoras, sino ya con competencia internacional, sí. y que los elencos que venían en las plataformas eran elencos de gente que a lo mejor no conocía a nadie, pero eran extraordinarios. Y entonces, ¿a dónde había que irlos a buscar a esos actores? Pues al teatro. Y ahí es donde vino una desbandada de actores que estábamos haciendo teatro y que nos empezaron a dar oportunidades en todo este tipo de proyectos. Y no paran las producciones, no paran. Y entonces ves nombres de muchísimos actores que veníamos y que estábamos haciendo solamente teatro, por todo ese fenómeno. Pues sí, ese marco teórico social. No, pues bendita revolución. Sí, ¿no? Sí. Pues, y claro, todo va cambiando, todo va evolucionando. Hay otras narrativas, se está avanzando en muchos sentidos. Todavía se están haciendo telenovelas y está padre. O sea, hay público. Aunque ha cambiado el formato, ¿no? Ha cambiado y hay público antes para eran todo. Novelas de un año duraban. Y hay público para todo y hay gente para todo y hay que dejar de juzgar el trabajo de los otros así. Haz bien el tuyo y ya. Y el que al público que le guste venir a ver el tuyo, pues qué bueno. Y si te toca de pronto compartir escena con un compañero que tiene un camino distinto al tuyo, pues muy bien. O sea, que se sume el conocimiento y el trayecto de ambos para dar una mejor entrega al espectador. No, y yo pienso que si se siguen haciendo es porque la gente las ve. Punto, obviamente. ¿No? Hay mercado para ello. Obviamente. Oye, Roberto, y además de la serie que parte Aguas, ¿sigues trabajando? ¿Sigues haciendo teatro ahora? Ahorita estoy haciendo una comedia en el Teatro Jorge Negrete, que es una comedia deliciosa. Es la mejor comedia jamás escrita, según el New York Daily Post, algo así, ¿no? Es un texto de 1982. Mira. Se llama Noises Off. Michael Flynn es el autor. Y fue un fenómeno teatral en principio de los 80s en Londres, Nueva York. Se tradujo a no sé cuántos idiomas y terminó haciéndose una película 10 años después en la que está Carol Burnett, Keanu Reeves, Michael Caine. Mira, qué elenco. Sí, y es muy divertida la película. Y nada, eso es prácticamente ya un clásico de la comedia contemporánea. Creo es el primer gran producto de teatro de slapstick. Mira. Comedia de errores. Y bueno, ahorita está en México. La estamos haciendo con el título de Qué desastre de función, con un elenco maravilloso, con gente con una trayectoria en teatro brutal. Es grande el elenco, ¿no? Están ahí Ayue, está Pedro de Tavira, está Mario Alberto Monroy, Pamela Almanza, el maestro Marco Gómez, ¿qué me falta? Fernando Córdoba, Jimena y Mariana Gajá. Mariana Gajá, que tiene una historia teatral cabaretera, teatral institucional, una carrera brutal. Entonces, y eso es muy interesante, ¿no? Ver un elenco de actores variopinto, ¿no? De actores con distintas trayectorias, ¿no? Están estas dos chicas jóvenes, bellísimas, extraordinarias actrices, junto a estos animalotes del teatro con distintos caminos, y estamos haciendo una comedia con intención comercial, ¿no? Otra cosa mal vista. Mal vista y que no tiene por qué ser. Claro. ¿No? Porque hay público y hay necesidades para todo. Hay público que tiene la auténtica necesidad de solamente ir a ver una comedia que le divierta, y hay público totalmente que quiere ir a ver un pinche dramón que lo haga irse a un lugar de reflexión. Tipo Feria Gilmain, dirías tú, ¿no? Hace Exacto. ¿No? Entonces está muy bien, hay que tener oferta para todos. Sí, claro, se agradece eso. Hay una diferencia cuando ves un elenco de este tamaño y con ese haciendo una comedia ligera. Obviamente a los lugares a los que se llega, pues son distintos. Entonces ahí es donde está interesante la invitación. Oye, ¿sabes? Qué miedo, el Jorge Negrete es enorme ese teatro. Sí, está grandote. Yo había ido ahí nada más a los pleitos que se avientan ahí en en las asambleas. A las asambleas había ido 1 o 2 veces y ay, qué miedo. Y ahorita estar ahí en el Jorge Negrete, pues que sí, que es un... Oye, ¿la respuesta qué tal?
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos teniendo bastante gente, el público se la pasa increíble, unas carcajadas tremendas y es muy gozoso. ¿Qué es lo que decías? Más bien que decías tú, que hay público que solamente quiere irse a reír. Exacto. ¿no? Sin mayores pretensiones. Y que está muy bien con tantas amenazas que tenemos hoy en la humanidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a reventar? O sea, el calentamiento global, Trump, sí, o sea, claro. El desastre social, sí, claro. La inseguridad, sí. El Atlas, o sea, nos tienen amenazados por todas partes. Sí, ¿no? Sí, hay gente que paga su boleto para olvidarse un poquito, ¿no? O prende la tele. Prende la televisión, exacto. Y esa es parte de nuestra responsabilidad como creadores de ficción. Ser un espejo de nuestras realidades y un espejo que tenga todo lo que el espectador proyecta ahí, ¿no? O sea, si lo que quiero es verdaderamente distraerme, dámelo. Uh-huh. Si quiero profundizar en el origen del dolor, pues dárselo también. Oye, además de esto, ¿hay algo alterno haciendo o ya tienes algún guión Acabo de terminar ayer la filmación de una película. ¿Cómo me divertí? Es una comedia también, muy divertida, con un elenco fantástico. Está Mauricio Ockman, Sara Maldonado, Ana Layevska y yo, somos los adultos. Nos divertimos muchísimo. Terminamos ayer la filmación, es algo que estará en cines el año próximo. En cines. En cines y después a una plataforma. Uh-huh. Hasta ahí puedo decir, ya lo verán de qué va y todo, pero bueno, ya Pero ahí está saliendo del foro casi, ayer terminaste. Ayer del set, sí, terminamos de filmar ayer. Y hay cosas ahí en la mesa interesantes, hay algo que viene cocinándose ya desde principios de este año. Okay. y que espero que el año próximo ya termine de tomar forma. ¿Y ese algo es para teatro? ¿Ese algo es para plataformas? Es una serie. Es una serie con otro personaje que todos podremos reconocer. Mira. Que todos tenemos en el imaginario. Mira. Entonces... Y hasta ahí te quedas. Hasta ahí me quedo. No voy a dar ninguna... Al hablar de que se viene preparando, supongo que es una producción, ya sabes, que solemos ver en las plataformas. Las plataformas como que tienen su presupuesto. Es una producción muy grande, ha tenido como tropiezos. Supuestamente ya íbamos a comenzar este año, se detuvo, pero parece que se retoma, entonces yo espero que sí, porque sí es un personaje que me haría muy feliz interpretar. Mira. Sí. ¿Y hasta ahorita hay luz verde ya? O sea, ya está como... No sabemos. Okay. No sabemos cuándo se retoma, pero espero que pronto ya tengamos esa noticia. Oye, y en esta dinámica que tienes tan en activo actoralmente, si bien teatro, si bien pues series, televisión, ¿volverías, no sé, se me ocurre, la docencia en algún momento? Lo hago cuando puedo. Estuve hace poco en Playa del Carmen, con un grupo de danzas prehispánicas que se llaman Xipetotec, que me buscaron porque querían que fuera a trabajar con ellos un par de semanas y tenía el tiempo disponible y sí me fui a trabajar con ellos herramientas técnicas de expresivas, el cuerpo como herramienta de expresión y como herramienta poética. Cuando puedo lo hago porque también te lo digo sin exagerar, es la posibilidad de mi quehacer que más disfruto. Lo disfruto más que dirigir, lo disfruto más que actuar, lo disfruto más que escribir. Cuando estoy encerrado en un aula con jóvenes ávidos de aprender, es fantástico. Eso es importante, pero ¿qué pasa cuando te encuentras, que seguramente también te ha pasado, con ese de repente extraviado que piensa que la realización de un actor es salir en la tele? El cómo, no sé, que quiera llegar a salir, que lo desanimas o le dices que no es contigo, no es en esa aula. Hubo alguna vez en la UNAM un alumno, un chamaco muy bonito, muy talentoso, y que ya se le estaban abriendo muchas puertas por allá, ¿no? Y vino y me dijo, oiga, maestro, ¿cómo ve? Que no sé qué. Yo le dije, mira, hijo, si tú quieres irte por ahí, vas. O sea, no tienes ningún pedo, seguramente te va a ir muy bien. Digo, pero, pensémoslo en la música.
como si fueras cantante. Si tú educas tu voz para cantar clásico, vas a poder cantar lo que te dé la gana. Si solamente aprendes a cantar pop, no vas a poder cantar otra cosa. Entonces, tú decides qué tipo de artista quieres hacer y qué tipo de carrera quieres formar, ¿no? Entonces, y no está mal ninguna decisión, ¿eh? O sea, si el joven lo que quiere es hacer telenovelas y ser famoso, o sea, y aparte ahora la tienen mucho más fácil porque ya no necesitan ni siquiera irle a pedir oportunidad a ningún medio de comunicación, solitos se pueden hacer sus redes, crear contenido. Sí, cómo no, y es cierto. Y hay público para todo. O sea, y los jalan, los invitan, jalan, ¿no? Uh-huh. y lo estamos viviendo. Sí, cómo no. Y hay contenidos que pueden parecernos pueriles o puedes juzgarlos de muchas formas, pero pues si hay un público que lo está consumiendo es por algo. Totalmente. Entonces, ya el tiempo dirá y con el tiempo veremos en qué se transforman o en qué devienen ese tipo de jóvenes, ¿no? Que tienen sus cosas positivas y también tienen sus cosas negativas. Lo que pasa es que cuando uno es joven tiene prisa, ¿no? Sí, lo que hablábamos antes, o sea, la juventud y la ignorancia son muy atrevidas pero muy arrojadas también. Sí. Entonces, está bien que lo hagan, ¿no? Bueno, y por último, ¿se quedó contigo o se fue a la tele a buscar? No, ya es un actor de teatro. Ah, mira. Serio. ¿Escuchó? Y escuchó y su carrera tomó otro lugar. Bueno, a lo mejor su economía no es la que hubiera sido si no me hubiera hecho caso, ¿verdad? pero su ser artista sí es mucho más respetable. Y también crear prestigio, crear un nombre, ¿no? Un concepto, una calidad de actoral. Es otro tipo, es otra cosa. Es otra cosa. O sea, es lo que te digo. Sí, soy un señor de 50 años que a sus 50 años está teniendo por primera vez esta atención mediática y está cobrando estos sueldos, porque pues, hay que hablar de todo, ¿no? Pero el respeto con el que mis compañeros, los directores, se dirigen a mí, no lo hubiera conseguido de otra forma. Y hay compañeros... Y eso para mí es mucho más valioso. Y hay compañeros a los que no les llega esa oportunidad de cobrar un sueldo, pues, digno, ¿no? Para pagar las cuentas. No, exacto. Y hay compañeros que cobran sueldos multimillonarios desde los 20 años y ahorita son cincuentones y son multimillonarios y todo, pero que no los respeta nadie. ¿Sabes? También hay. Y todo el mundo los ve como lo que son, ¿no? O sea, productos mediáticos. Entonces, pero nada está bien ni nada está mal. El camino es individual. Y si lo asumes, o sea... Y ya, cada quien su bronca. O sea, no es señalar como bueno o malo ninguna de las posibilidades. Roberto, por último, ¿qué desastre de obra? ¿Qué desastre de función en el Teatro Jorge Negrete viernes, sábado y domingo? Estamos hablando de que estamos iniciando diciembre. ¿Va a estar todo el mes? Todo el mes estamos hasta el 28 de diciembre. Los viernes estamos a las 8. Los sábados a las 5 y a las 8. Y los domingos a las 5:30. Muy bien. Pues muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, gracias por la invitación, gracias a tu público. Esperamos que cuando sepas de esos proyectos que dices andaremos. Que tanto se ha acariciado la idea. Específicamente. Cuando tenga luz verde, pues vienes. Esperemos que sí, se van a sorprender. Si sucede, se van a sorprender. Mira. Hasta a mí me sorprendió cuando me vi. Dije, ay, güey. Eso sí me dio miedo. Mira. Ese sí me dio miedo verme. Ay, dije, neta. Pues esperamos que se concrete y que nos compartas aquí información. Y amigos, esto fue todo por hoy. Esta fue una emisión más de Que Ver 321. Por favor, déjenos sus comentarios, háganos saber si les gustó esta entrega, háganos saber qué tema les gustaría tocar. Como siempre les digo, muchas gracias desde la redacción del periódico El Universal. En la producción de este espacio, el señor Arturo Arredondo y el señor Darío Soto. Yo soy Fernando Rivero y me despido. Hasta la próxima.